Bueno, ¿cómo les va, estimados amigos? Bienvenidos a este canal de Filosofía y Metapolítica. Hoy vamos a hablar de un tema importante, que es el tema de el lenguaje. Y para eso vamos a hacer un abordaje histórico acerca del lenguaje en los sumerios, para entender el crátilo de Platón, el crátilo y el perihermeneias de Aristóteles, ¿no? El crátilo es de Platón y el perihermeneias es de Aristóteles. Bueno, los sumerios son una civilización que nace aproximadamente en el quinto milenio antes de la era cristiana. Es una civilización que de alguna manera ya está asentada en el Neolítico, que hizo la revolución agrícola y ganadera, con la cual han podido domesticar las plantas y los animales, hacer una sociedad estratificada, donde desde el palacio gobierna el visir y desde el templo, ¿no es cierto?, rige el sacerdote, ¿verdad? El sacerdote es como la figura religiosa, digamos, ¿no? Aquel que se conecta con los dioses, el que de alguna manera puede explicar la voluntad de los dioses, ¿verdad? Bueno, díganme si se puede ver bien. ¿Sí? A ver. Porque a veces se lee al revés, ¿no? O sea que lo que estoy escribiendo se lee totalmente al revés. Por eso díganme si lo pueden leer bien. O si se lee así, dado vuelta, digamos, ¿no? Torcido, al revés. Se ve bien. Ok. Bueno. Entonces, los sumerios son una sociedad ya estratificada, ¿sí? De alguna manera institucionalizan el Estado a partir del impuesto, ¿sí? Esa tesis institucional en contra de la tesis evolucionista, ¿no? De que el Estado se va desarrollando a partir de la complejidad de las relaciones sociales. Y bueno, se cree que la escritura fue descubierta más o menos en el 1300 antes de Cristo. Como les decía, los sumerios descubrieron la agricultura y la ganadería, ¿no? Bueno, no fueron ellos los que descubrieron, fue el Homo sapiens sapiens, pero de alguna manera ellos son los que hicieron una gran civilización a raíz de ese descubrimiento, ¿no? Bueno, ellos habitaban en un territorio que se llamaba Mesopotamia. La palabra meso en griego significa en medio, ¿no? En medio. Y pótamos significa río, ¿no? Por ejemplo, la palabra hipopótamo significa caballo de río, ¿no es cierto? Entonces, Mesopotamia significa en medio de ríos. Los ríos son el Éufrates y el Tigris, ¿sí? El Éufrates y el Tigris son, digamos, los dos ríos en los que habitan los mesopotámicos. Bueno, este es un nombre que le ponen los griegos, ¿no? Sobre todo Heródoto le pone Mesopotamia. Y bueno, este territorio nace en los montes del Kurdistán, ¿no? ¿Sí? Cerca de donde están, digamos, los hititas, y termina y desemboca en el Golfo Pérsico.
Se llama Pérsico porque ahí habitaban también los persas, ¿no? Bueno, acá había muchas ciudades, ¿sí? Eridú, Nippur, Lagash, Huma, Isin, Larsa, Ur, Sumer, Akkad, Asur, Babilonia. Bueno, digamos que hay muchas ciudades, ¿no? Al principio las relaciones políticas son relaciones de ciudades-estado, es decir, se relacionan respetando la independencia y autonomía gestional y económica de cada una de las regiones, es decir, no hay una región que gobierne sobre las otras, ¿verdad? Digamos, el primer imperio de la historia, el primer imperio que va a gobernar, es el imperio de Akkad, Sargón de Akkad. Sargón de Akkad va a crear el primer gran imperio unificando todo el territorio. Después el segundo imperio va a ser la tercera dinastía de Ur, después va a pasar a Asiria y después a Babilonia, digamos, ¿no? El periodo paleo-babilónico, el periodo paleo-asirio, el periodo babilónico, asirio y neobabilónico y neoasirio, digamos, ¿no? Con Asurbanipal y todos los grandes reyes. Bueno, acá en Babilonia está Nabucodonosor, ¿no? Sumuabun, Sumulael, Apil-Sin, Sin-Mubalit, Nabucodonosor, Hammurabi, ¿no? Uno de los grandes reyes de la antigüedad. Bueno, ellos, obviamente, como tenían agricultura y ganadería, tenían que contabilizar los productos. Entonces comenzaron a dibujar con una tablilla y una cuña, dibujaban el hecho que querían graficar. Entonces, por ejemplo, dibujaban un pie y de esa manera estaban graficando lo que significaba caminar, ¿eh? Entonces expresaban con una imagen la naturaleza de la cosa. Posteriormente, claro, por ejemplo, para contabilizar, esto ya en el sistema acadio-arameizado, por ejemplo, ¿no es cierto?, se dibujaba una cabeza de toro. Una cabeza de toro. ¿La llegan a ver? ¿La llegan a ver bien? La cabeza de toro, ¿no? Bien. Entonces dibujaban una cabecita de toro. Claro, la cabeza de toro en hebreo se dice Aleph. Entonces quedó la vocal A. Y para hablar de una puerta, dibujaban una puerta. Dibujaban una puerta y la puerta se dice Bet. Entonces quedó la B. Si se ve, la Aleph es una cabeza de toro y la Bet es una puerta. Esta es una expresión natural, o sea, la imagen refleja naturalmente la esencia de la cosa, digamos, ¿no? A esta expresión de que la imagen refleja la naturaleza de la cosa, ¿no es cierto?, la vamos a llamar kata fisei, por naturaleza.
por naturaleza. Pero el Tigris y el Éufrates formaba parte de una gran medialuna fértil que terminaba en el mar Mediterráneo, donde estaban los fenicios, los cananeos, el río Nilo, que desembocaba en el mar Mediterráneo, que nace en el Danubio. Sí, bueno, y acá están los hititas, los persas, ¿eh? Bueno, los fenicios. Bueno, los babilonios, evidentemente. Entonces, muchas migraciones, sobre todo desde la tercera dinastía de Ur, salieron desde acá cruzando el río, ¿eh? El famoso Ibrim. Ibrim significa el que cruza el río. El que cruza el río, ¿sí? Y los cananeos le van a poner ese nombre porque evidentemente cruzan el río Éufrates, ¿no es cierto? Cruzan el río Éufrates. Pero tras un contacto con Dios, Ibrim, es decir, este caldeo, este sumerio, ¿sí? Este sumerio, va a recibir un nuevo nombre, Ab, que significa Abba, padre, Raham, que viene de Roé, que significa pueblo, padre del pueblo, Abraham, trayendo muchos conocimientos, entre ellos el alfabeto, el alefato. Los fenicios eran grandes navegantes y comercian con los griegos, las colonias griegas que estaban acá. Entonces los griegos van a parar la Aleph y la van a convertir en alfa, y a la Bet en beta, y a la Gimel en gamma, y a la Dalet en delta. Bueno, y a la Shin en sigma, así, ¿sí? Entonces, de esta manera, si ustedes se van a fijar, la Aleph es una cabeza de toro y la Bet es una puerta. Ahora, la alfa ya no es una cabeza de toro y la Bet ya no es una puerta. ¿Cierto? Entonces, este sistema iconográfico, que ya no refleja fielmente la esencia de la cosa, la vamos a llamar kata sínteke. Kata sínteke. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Con qué se come todo esto, digamos, no? Platón escribió un libro que se llama El Crátilo. En ese libro hay tres grandes personajes: Crátilo, Hermógenes y Sócrates. Crátilo es representante de la postura catafisa y sostiene que el lenguaje encierra la esencia de la cosa. El lenguaje encierra la esencia de la cosa. Entonces va a decir, por ejemplo, que para pronunciar la palabra psige, hay que soplar, porque el alma, que significa la palabra psige, es alma, es un viento. Entonces, que no podríamos llamarla de otra manera. ¿Sí? El alma tiene que llamarse psige, porque para pronunciarla hay que soplar, psige, y de esa manera expresamos fonéticamente la esencia de la cosa. Las expresiones catafísicas son expresiones fonéticas, es decir, el fonema tiene que ser un fiel reflejo de las pasiones del alma, de aquello que está como conceptualmente en el alma, ¿no? de la cosa inteligida en el alma. Los sistemas gráficos son sistemas más convencionales. La postura de Hermógenes es convencional, kata sínteke. Él dice que en realidad
nosotros podríamos utilizar otras palabras para hablar de las cosas y que eso no cambiaría la cuestión, la ecuación, que podríamos llamarla psique o chiforímpula y no, y estaríamos hablando de lo mismo. Haríamos otra convención y, y eso no cambiaría la cuestión. Bueno. Entonces, Crátilo representa la postura del lineal A, que es naturalista, y Hermógenes la postura ya convencional del lineal B en la propia Grecia. Sócrates va a decir que en realidad la expresión fonética y gráfica de las palabras remite a la cosa esencialmente, pero vía intelecto, por el concepto. Es decir, es por expresar el concepto que las palabras se adecúan a las cosas. La corrección, la famosa ortótex, es vía conceptual, ¿no? Es vía conceptual. Pero en Aristóteles la cuestión es más simpática. Vamos a leer el libro de Aristóteles sobre la interpretación. Y dice Aristóteles: así pues, lo que hay en el sonido, fonema, son símbolos, ¿no? Símbola de las afecciones que hay en el alma. Patémata te psiques. Y la escritura, te grafés. La escritura es símbolo de lo que hay en el sonido, en el fonema. ¿Sí? O sea, lo que nosotros pronunciamos, por ejemplo, psique, es símbolo del concepto de psique que yo tengo en mi alma. Y la palabra psique escrita es símbolo de lo que hay en el sonido. O sea, yo estoy expresando acá lo que pronuncio y estoy pronunciando lo que pienso. Y así como las letras no son las mismas para todos, porque yo escribo psique como griego, otros escribirán ánima como latinos, otros escribirán alma, otros dirán Geist. Las letras no son las mismas para todos, tampoco los sonidos son los mismos para todos. Ahora bien, aquello de lo que esas cosas son signos primordialmente, es decir, psique es signo primordialmente de las pasiones del alma, el concepto. Y el concepto es el mismo para todos. Y aquello de lo que estas cosas son semejanzas, es decir, las pasiones del alma son símbolos de las cosas también son las mismas para todos. De esta manera, Aristóteles dice que, por ejemplo, la mesa es la misma para todos y el concepto de mesa es el mismo para todos. Superficie horizontal sostenida por algún tipo de soporte. La pronunciación del concepto va a variar. Mientras que unos dirán table, otros dirán mesa, va a variar. Y la escritura de ese fonema también va a variar porque se utilizan otras letras. Entonces, catafisei, por naturaleza, el concepto y la cosa son las mismas para todos. Catasinte, que el grafema y el fonema son distintos. De tal manera que, aunque hablemos otros idiomas, podemos comunicarnos porque manejamos las mismas cosas y los mismos conceptos. De esa manera, Crátilo se la juega solo por catafisei, es decir, la palabra tiene que ser expresión esencial de la cosa, el mnemotetes pone el nombre correcto y no puede tener otro nombre la cosa, y Hermógenes dice, yo la puedo mencionar de cualquier manera, es una pura convención. Sócrates va a decir, no, no es pura convención. La palabra tiene que encerrar de alguna manera la esencia de la cosa, pero no por naturaleza, sino por el concepto.
Esa es la postura de Sócrates. El concepto es el ortótex, es el que corrige la representación de la cosa en el lenguaje. Y Aristóteles coloca una vía media, ¿no? Dice, conceptualmente nosotros aceptamos que hay correspondencia natural, pero fonética y terminológicamente una convención. ¿Sí? Esto tiene que ver con esta historia de la evolución del alfabeto y de cómo fue llegando a Grecia la postura. Claramente Crátilo es de la postura nostálgica, del acadio arameizado, y Hermógenes es ya la postura convencional del griego clásico, ¿no? Bueno, esta era la clase que les tenía preparada. Si quieren tomar clases, cursofilosofiajcr@gmail.com, y los que quieran encontrarnos en la gira del Paraguay, nos escriben que ya pronto estamos ahí. Muchas gracias. Buenas, estamos en la primera clase de filosofía del lenguaje y vamos a estudiar el origen del lenguaje, ¿no? El origen del lenguaje escrito y del lenguaje como tal. Obviamente cuando hablamos del origen hablamos de los sumerios, que son una de las primeras civilizaciones de la historia, ¿no? No digo la primera porque ya está puesta en discusión esa tesis, ¿no? Bien, nosotros tenemos sistemas de escritura que surgieron originalmente y hay sistemas de escritura que nacieron como adaptaciones de otros sistemas de escritura. Los sistemas de escritura que no dependieron de otros son el egipcio, el sumerio, la escritura cuneiforme, el chino y el jeroglífico maya. Todas las otras, y el arameo, ¿no? Todas las otras sistemas de escritura dependieron de estos. Nosotros tenemos como primer vestigio de escritura lo que son los tokens, que significa fichas. Esto se da a partir de el 8000 a.C. Los tokens eran una especie de óvulos de piedra en los cuales se ponían fichitas y se marcaba en la parte superior del tokens la cantidad de fichitas que habían adentro, y eso significaba una herramienta de contabilidad para saber cuántas ovejas tenía el pastor o cuántos granos habíamos cosechado. Bueno, básicamente eso era el tokens, que en el 3500 se convierte en pictograma, ¿sí? Ya el token deja de ser un óvalo, comienza a ser una plataforma plana de arcilla en la cual con una cuña se cifra una imagen. Esa imagen obviamente es una representación del hecho. Por ejemplo, se dibujaba un pie con cuña y ese pie significaba caminar, por ejemplo, ¿no? Después se inclinó hacia arriba el dibujo, pero se seguía haciendo de esa manera. Nosotros entonces ahí tenemos pictogramas. Recuerden que picture significa imagen, ¿no? Entonces el pictograma significa dibujar la imagen que se quiere representar. Es una representación mimética, naturalista, del hecho a representar o de la cosa a representar en este caso, ¿no? Bueno, había tablillas ovoides, huecas, en Nusi, en el actual Irak, que contenía 49 guijarros, tokens, que sirven para la contabilidad de los números, y con la escritura cuneiforme empieza la contabilidad, pero sobre todo la letra, ¿no? Ahí tenemos el paso del pictograma, de una imagen de las cosas, a un ideograma. Es decir, el ideograma tiene que ver con idu, significa concepto, ¿no? Entonces, de alguna manera, pasamos de una representación de la imagen de la cosa a una representación conceptual, ¿no? A algo más abstracto con respecto a la imagen, ¿no? Eso es el ideograma, que después, cuando se hace más abstracto, se va a convertir en un fonograma. Es decir, al principio se dibuja la imagen tal cual es, luego se abstrae esa imagen y uno se queda solo con el concepto. Por ejemplo, el concepto de caminar ya no va a escribirse fielmente con respecto a lo que es un pie, y luego van a tomar los fonemas, es decir, los sonidos de las letras para articular sonidos con otros sonidos,
y así construir diacríticos, ¿verdad? Bien, una de las palabras más importantes de la cultura acadia y sumeria es la palabra ser, ¿no? Que va a ser de las palabras más importantes de la historia, ¿no? De la filosofía y de la ciencia. Bien, la palabra ser originalmente significa ser y también significa palabra. La, el, el compuesto, por ejemplo, ka-me-en, significa caminar, ¿sí? Es un compuesto fonofórico, es decir, solo el sintagma me solo agrega un fonema, porque el sintagma me en el sumerio y en el acadio no tiene contenido. Es decir, es totalmente indiferenciado, ¿no? Y eso es algo muy característico, no solo del sumerio y del acadio, sino también de la filosofía. Es decir, el ser no es un predicado real, no es un contenido, ¿verdad? O sea, no, el concepto de ser no le agrega contenido al concepto, no le añade contenido al concepto. Eso lo dice Kant en la Crítica de la Razón Pura, pero es fiel a lo que es, ¿no? El ser. Bien, por ejemplo, Ga-me-en, Ga-me-en-men significa casa del rey, pero utiliza el conectivo me, pero no le agrega. El me no le agrega ni le quita, ¿no? al concepto de casa del rey. Ga significa casa y en significa rey. Entonces, Ga-men significa casa del rey, pero el me solo es un fonema, no tiene contenido. Es decir, cuando ustedes lean me en los sumerios y en los acadios, no van a leer contenidos, es solo un fonema. ¿Qué significa esto de que la palabra me no tenga contenido, no agregue contenido? Que el ser, como tal, para los acadios no existe. Solo existen las cosas. Este universal o este concepto abstracto que daría cuenta de la existencia de las cosas no existe como concepto. Solo existen las cosas singulares. No existe el concepto de todas las cosas en su totalidad, digamos, ¿no? En su conjunto. Esto es muy, muy curioso por lo que después va a decir Kant también, ¿no? Kant va a decir, existen las cosas materiales, no existe el conjunto de todas las cosas materiales que viene a ser el mundo. Existen los fenómenos psíquicos, no existe el conjunto de los fenómenos psíquicos que viene a ser el alma. Existe la totalidad de los fenómenos físicos y psíquicos, no existe el conjunto, el absoluto que une los fenómenos psíquicos y los fenómenos físicos dentro de la idea de Dios como absoluto, ¿no? El ideal de la razón. Esto significa existen las cosas, no la totalidad de las cosas juntas como concepto, como idea. Bien. O sea, el ser no es un predicado real. Esto está muy bien en los sumerios. La tabla Me de los destinos, por ejemplo, que aparece en el poema Enuma Elish, marca, por ejemplo, que se crea con la palabra. Lo que habíamos visto en clase una vez, con la palabra se puede crear, aunque no es la palabra misma una creación, digamos, no existe la palabra, pero a través de la palabra se crean cosas. Es decir, la palabra es aquel instrumento que no existe, pero que hace existir, de alguna manera, ¿no? Esto es, bueno, bien significativo. Y también tenemos la palabra fundación. La palabra fundación en acadio es temen. Temeion, temen significa mejilla o fundación, ¿no? Temen en sumerio y temen en acadio. Por ejemplo, te gumuru significa morada o vivienda.
Curiosamente, la palabra temen va a derivar en el griego, ¿no es cierto? Esta palabra temen, que es fundación, va a derivar en el griego como temenios. Temenios, que significa bosque sagrado, témenos, que significa territorio de la corona, territorio consagrado, territorio apartado, cortado, separado, ¿no? Temno, cortar, dividir, mutilar, incluso significa matar, ¿no? Temno. El dios Terminus es el dios romano que delimita los territorios. Cuando, por ejemplo, vos te comprabas una casa, vos delimitabas o separabas la casa del vecino de la tuya a través de piedras. Esas piedras eran consagradas al dios Terminus. Acá termina mi casa y comienza la tuya, ¿no? En griego ese joros viene de joristos, de horizonte, de cortar, ¿no? Hay una familiaridad acá. Bien, temnein significa concluir, temno significa cortar, territorio cortado, apartado. Pero significa matar. ¿En qué sentido? En que el paso del ideograma, del paso del pictograma al ideograma, hay un corte, porque el ideograma se queda solo con la forma, con el concepto, pero prescinde ya de la imagen sensible, ¿no? En el pictograma hay una imagen sensible de la cosa que está volcada como mímesis, como imitación o como representación en la arcilla o en el jeroglífico, por ejemplo. En cambio, ya el ideograma es solo conceptual, ya hay un abstracto, ya hay un concepto que se quedó con la esencia, con la idea, con el concepto, pero ya no representa fielmente la cosa, la imagen de la cosa. Entonces, de alguna manera es un corte, es un recorte de la materialidad, de la imagen sensible que aparece en el pictograma, a una conceptualidad abstracta que aparece en el ideograma. En el fonograma ya no se corta solo la imagen sensible, sino que además se prescinde del concepto. O sea, fíjense ustedes cómo del paso del pictograma al ideograma hay un recorte formal, y del ideograma al fonograma hay un recorte conceptual, con lo cual al final el fonograma es una flatus vocis, es una simple palabra y nada más que una palabra que no tiene contenido, que no tiene imagen, ¿sí? Entonces, temno significa cortar. ¿Y qué es cortar? Matar. ¿En qué sentido se mata? Que se quita a la cosa del contexto de su existencia. La existencia es concreta, la existencia es material, la existencia es circunscrita a una situación, a una historicidad, a una biograficidad, a una sensibilidad. Lo que hace temno, que es temen, la fundación, justamente temen en sumerio y acadio, y temno en griego, es fundar una representación, en el caso del ideograma conceptual y en el caso del fonograma puramente gramatical, del ser de las cosas, habiendo quitado el concepto de la vida de la cosa. O sea, a la cosa viviente se le quita la vida, entre paréntesis, para poder conceptualizarlo. Por ejemplo, yo, si ustedes me describen con mis manos, con mis piernas, con mi ropa, con mi color, con mi tamaño, con mi textura, bueno, ustedes van a describir a un ser vivo. Ahora, si ustedes me conceptualizan, dicen animal, racional y político. Bien, ahí ya no está mi vida. En ese concepto ya no cabe mi singularidad. Cabemos todos, pero ¿a costa de qué se universaliza el concepto? A costa de la singularidad existencial de los fenómenos concretos. En este caso, ustedes tienen que prescindir de mi existencia concreta para poder conceptualizarme, para poder generalizar un concepto abstracto prescindiendo de la existencia concreta. Entonces, vamos a caracterizar esto, ¿no? En el pictograma hay un reflejo existencial
de la imagen viviente del fenómeno de la cosa, en el ideograma ya hay una representación abstracta y conceptual que ya puede ser universalizada, por ejemplo, en un sistema de escritura, y en el fonograma hay una universalización sin contenido. Es una universalización que no tiene ni existencia concreta, ni sensibilidad, ni imagen, ni movimiento, ni historicidad, ni representación conceptual. Es una representación puramente arbitraria o puramente funcional, utilitaria a los fines de articular un sistema gráfico, un sistema de escritura, pero que prescinde de la conceptualidad. Esto ya lo vamos a trabajar mucho, pero quiero que quede claro esto entonces, ¿no? Temen, por ejemplo, temen, que es fundación, es fundar la universalidad prescindiendo de la particularidad. Por eso es el territorio de una corona, es un territorio apartado, es un territorio cortado. ¿Qué significa cortado? Arrancado de la situación concreta del pueblo, cortado, separado de la cotidianidad, de la vivencia del pueblo acadio o sumerio, consagrándolo a una misión abstracta, espiritual, inmaterial, que prescinde de alguna manera de las vivencias del pueblo. Bueno, así como el Temen es el territorio consagrado a una vivencia cortada de la singularidad y de la peculiaridad de la situación concreta, la fundación de un concepto es paralela a esta prescindibilidad que tiene el templo de las coyunturas sociales, económicas y políticas, digamos, del pueblo. Prescinde el tebno, es decir, el mutilar, el cortar del término o del concepto. El concepto prescinde de la imagen y el término prescinde del concepto. Entonces vamos viendo cómo acá hay una especie de ir ganando en abstracción y en universalidad, pero perdiendo en contenidos. Bueno, eso lo habrán visto ustedes en lógica, que los conceptos tienen dos propiedades, ¿no? La extensión y la comprensión. Cuando gana un concepto en extensión, es decir, en universalidad, pierde en comprensión, es decir, en contenido. Este fenómeno de ganar en extensión y perder en comprensión le vamos a llamar tebnocracia, es decir, la capacidad de ir cortando, de ir segmentando y de ir separando partes de la cosa para ir ganando en universalidad, matando la cosa dentro de su vivencia concreta. Bueno, esta es la lección que queremos transmitir como una filosofía del lenguaje en los sumerios. Muchas gracias y volvemos enseguida.